Hola a todos, bienvenidos al canal Profesora de Economía. En esta serie de videos desarrollaremos la materia de Economía 1, Economía del CBC. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Bien, en esta segunda parte del video de Economía en introducción vamos a analizar los factores productivos. Nos referimos a factores productivos o recursos productivos, input, aquellos recursos empleados por las empresas o unidades económicas de producción para producir bienes y servicios. Los inputs se combinan con el fin de obtener los productos. Los productos o output consisten en la amplia gama de bienes y servicios cuyo objetivo es el consumo y su uso posterior en la producción. Una vez que tenemos definidos tanto los inputs como los outputs, vamos a ver la clasificación tradicional de los factores productivos. La clasificación tradicional se divide en tres categorías: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra o recursos naturales se refiere a todo aquello que aporta la naturaleza al proceso productivo. El trabajo es el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas. El capital son los bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes cuyo objetivo es el consumo o su uso posterior en la producción. Esta clasificación de factores productivos, luego en el transcurso de las temáticas que vamos a ir desarrollando, se va a ver reflejada en la famosa función de producción, que se ve en micro y en diferentes materias de la carrera. Yo ahora les voy a hacer una presentación de la función de producción, en donde podemos analizar lo siguiente. Tenemos los insumos, que van a ser el capital y el trabajo. En este caso lo vemos representado K por capital y L por trabajo, ¿sí? En realidad, acá le ponemos K, pero podemos poner C también representado a capital, y L es por labor, ¿sí? En inglés. Esta función puede tener más variables, obviamente. Nosotros habíamos mencionado en la clasificación la tierra, el capital, el trabajo, y pueden tener n variables que se tendrán que especificar cuando uno elabore la función de producción. Esta es la clásica función de producción, luego se enfrentarán con, por ejemplo, la función de producción a la Kapp-Douglas. Recordemos entonces lo que es una función, ¿sí? Esto es una función matemática. ¿Qué es una función? Es una correspondencia entre dos conjuntos, en que cada elemento del conjunto inicial, donde está la variable independiente, le corresponde un único elemento del conjunto final, que sería la variable dependiente, ¿sí? En este caso tenemos Q es igual a F, K y L serían las variables que se encuentran dentro de la función de producción. Yo acá lo que voy a hacer es una mención de los problemas que van a surgir en esta función de producción. Como estamos recién en Economía 1, en Economía del CBC, obviamente no nos vamos a adentrar en el detalle total de esta problemática que se encuentra en esta función de producción. Pero es bueno, por lo menos, presentarles esta opción. Cada vez que se encuentren o que analicen un tema, traten de indagar más allá de lo que se les presenta. ¿Qué problemática puede surgir en ese enunciado, en esa teoría? Y más que nada porque esto les da una iniciativa, les hace reflexionar, les hace tener una postura crítica de la materia que están estudiando. Recordemos que ya cuando veamos epistemología vamos a encontrar muchos problemas en los supuestos en los que vamos a trabajar en economía. En este caso es un problema de medición que nos encontramos en la función de producción, y existió un famoso debate, que después tal vez ha quedado un poco en el olvido, pero es la conocida controversia de Cambridge, que inicia Joan Robinson, una economista muy importante en el siglo XX, precisamente marcando el problema que ella encontraba en la elaboración o en la formulación de esta función de producción. Veamos lo que nos decía. Joan Robinson dice lo siguiente: al estudiante de teoría económica se le enseña a escribir la función de producción, ¿sí? En este caso ella lo representa O es igual a, F, que depende de L y C, que es donde L es una cantidad de trabajo y C es una cantidad de capital,
y O es la tasa de producción de bienes. En este caso usó otra nomenclatura en relación a la función de producción que enumeramos en la página anterior. Entonces, se le pide suponer que todos los trabajadores son iguales y que mida L en horas hombre de trabajo. Se le dice algo acerca del problema de los números índices involucrado en la elección de una unidad de producto y luego debe pasar deprisa a la cuestión siguiente, con la esperanza de que no se le ocurra preguntar en qué unidades se mide C, es decir, el capital. Antes de que llegue a preguntar, se habrá convertido en profesor y así se transmiten de una generación a la siguiente hábitos de pensamiento torpe. ¿Sí? Esto lo hizo en su paper la función de producción y la teoría del capital. Es una controversia en torno a la medición del capital, los agregados, etcétera, que vamos a seguramente ir viendo en materias más avanzadas. Pero se los dejo planteados para que sepan que existe que van a encontrarse con este tipo de cuestiones en el transcurso del desarrollo de la carrera, y siempre es bueno indagar y ir más allá de lo que presenta tal vez en primera instancia un tema. Ahora obviamente lo vamos a desarrollar, cómo se resuelve o si se resolvió la controversia, pero les dejo la inquietud planteada para más adelante, para que esto les genere una motivación para seguir interesados en el tema. Bien, entonces vimos los factores de producción, que son un tema inicial para empezar a entender cómo vamos a desarrollar la economía, y vamos a pasar a desarrollar la división que se da, que está en todo caso también mencionada cuando uno encuentra en el canal de Profesor de Economía, en el video sobre Lionel Robbins, donde él plantea estas problemáticas que surgen al considerar más importante la economía positiva que la economía normativa. Digamos, hace un desmérito de la economía normativa, pero y bueno, da los argumentos por los cuales él considera que no se debería contemplar la economía normativa. De todas maneras, debemos plantear esta distinción entre economía positiva y economía normativa para que el estudiante tenga una noción de lo que se refiere cada una de estas posiciones. La economía positiva se ocupa de ofrecer explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Es decir, cuando nosotros vemos un modelo y decimos que representa tal característica, que se obtiene tal conclusión, y que, por ejemplo, esa economía creció en tanto por ciento, que esta variable se movió de tal forma debido a tal comportamiento medido por un dato específico, eso va a tener una conclusión, va a tener un método de razonamiento y va a estar sujeto a unas explicaciones que tienen en cierta medida una aceptación a nivel científico. Eso va a estar dentro de lo que se considera la economía positiva. Cuando hablamos de economía normativa, siempre vamos a estar refiriéndonos ya a opiniones, a juicios de valor que se emiten entonces, sobre lo que debería ser tal situación, ¿sí? Debería, en este caso tienen obviamente conceptos éticos, hay normas de justicia implicados en todos los juicios de valores que se emitan en alguna formulación de tono económico. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, que se debería aumentar el nivel de educación en el nivel secundario, incrementando los recursos porque es bueno que todos accedan, o sea, todas estas valoraciones de tipo no son subjetivos, sino de tipo valorativo, que impliquen conceptos éticos, porque es justo, porque es bueno, porque es mejor que exista tal o cual cosa, esto entra dentro de la economía normativa. Un claro ejemplo que yo puedo mencionar en este caso, si nosotros analizamos, por ejemplo, la tasa de desempleo que mide el INDEC. Se hace un estudio donde se toman los datos y objetivamente se mide que la tasa de desempleo dio tal y tal número en tal periodo en particular. Eso es una afirmación de una economía positiva. Pero cuando uno se refiere, por ejemplo, a que sería bueno, sería deseable que no hubiera desempleo en tal región analizada por este índice del INDEC, que sería mejor, que es más justo, que exista más empleo, que se deberían crear nuevas fuentes, etcétera. Todo esto son juicios de valor. No entran dentro de lo que es la economía positiva, sí dentro de lo que es la normativa. Bien, con esto entonces
es un pantallazo, una noción inicial de estas distinciones que son necesarias conocer. Vamos a decir lo siguiente. La economía positiva es aquella vertiente que intenta contestar preguntas sobre la forma en que funciona el mundo y que tiene respuestas correctas o incorrectas. La economía normativa es aquella que analiza de qué manera debería funcionar el mundo, de qué manera debería funcionar, ¿sí? Debería ser tal forma porque es mejor de tal forma, y entramos de nuevo en los juicios de valor. En otras palabras, la economía positiva se ocupa de la descripción de la realidad, mientras que la economía normativa ofrece recomendaciones. La economía positiva es la rama del análisis económico que describe cómo funciona la economía en la realidad, y la economía normativa es da recomendaciones sobre la forma en que debería funcionar. La economía positiva ocupa la mayor parte del tiempo y el esfuerzo de los economistas, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, todos los modelos que analizamos, todas las teorías que vemos y que tienen un respaldo, digamos, numérico, análisis, etcétera, está dentro de la economía positiva. Cuando los economistas terminan dando consejos políticos, ¿sí? Dentro del ámbito de la economía, esto es específicamente economía normativa. A menudo el análisis económico puede usarse para demostrar que algunas políticas son claramente mejor que otras, independiente de las distintas opciones. Supongo que una política A permite mejorar a todo el mundo respecto a la política B, o al menos a alguien mejora sin que nadie empeore, ¿sí? Entonces A es claramente más eficiente que B. Esto no es un juicio de valor. Hablamos del mejor camino para conseguir un objetivo, no del objetivo en sí mismo. Una previsión es un pronóstico del futuro. Los economistas trabajan siempre fundamentalmente en la economía positiva. Analizan el funcionamiento del mundo, las cosas que funcionan bien y las que funcionan mal, y elaboran previsiones. La economía normativa, por su parte, enuncia de qué manera deberían funcionar las cosas y se establecen juicios de valor. Con esto entonces terminamos la primera parte de la introducción a economía del CBC. Ya más en el próximo video estaremos viendo modelos. Vamos a empezar con el modelo de la frontera de producción. Así que con esto dejamos este video, finalizamos esta temática y lo espero en el próximo video.